La flor que no se abrió. En lo alto de una montaña silenciosa, donde el viento apenas susurra entre los pinos, vivía un joven monje llamado Ren. Cada mañana, con el alba apenas pintando el cielo de rosa, bajaba al jardín del templo a contemplar una pequeña flor que aún no florecía. Los demás capullos se habían abierto ya, desplegando sus colores al mundo, pero aquel permanecía cerrado, como si durmiera en un tiempo distinto. Ren, impaciente por verla nacer, comenzó a regarla más, a protegerla del viento, a cantarle mantras suaves. Día tras día, insistía, esperaba, deseaba. Pero nada cambiaba. Una tarde, el viejo maestro Tao, que lo observaba en silencio, se sentó a su lado y le dijo: «Hay flores que nacen con la primavera, otras con el otoño. Forzar su apertura antes de tiempo solo arranca sus pétalos». Ren bajó la mirada, sintiendo el peso de sus intentos. En su deseo, había olvidado lo esencial, la flor no le pertenecía. Su tiempo no era el suyo. Y así, por primera vez, simplemente se sentó. Sin esperar. Sin pedir. Solo respiró junto a ella. Los días comenzaron a pasar con la misma lentitud con que caen las hojas en otoño. Ren ya no vigilaba ansiosamente el capullo. En vez de eso, se sentaba bajo el mismo árbol, en silencio, y dejaba que el sol le acariciara el rostro. Aprendió a escuchar el canto lejano de las cigarras, a notar cómo cambiaba la brisa cuando las nubes cubrían el cielo. Notó que la tierra también respiraba, que incluso el silencio tenía un ritmo propio. Cada cosa tenía su momento. Y en ese momento, no había urgencia. Ya no iba al jardín a buscar que la flor se abriera. Iba a estar con ella, sin hacer nada más que compartir el instante. Y fue entonces, cuando su corazón dejó de empujar al tiempo, que algo suave comenzó a ocurrir. Una mañana cualquiera, sin anuncio ni trompetas celestes, un pétalo se aflojó. No fue un espectáculo. Fue apenas un gesto, como un susurro de la flor que decía: «Ahora». Ren no sonrió, no celebró. Solo asintió en silencio, como si el universo y él se hubieran puesto de acuerdo sin palabras. Porque comprendió que nada verdadero necesita ser forzado. Solo acompañado. Desde aquel día, Ren cambió sin darse cuenta. Ya no caminaba con prisa por los pasillos del templo, ni intentaba resolverlo todo con rapidez. Cuando el arroz tardaba más en cocerse, simplemente añadía un poco de leña. Cuando la lluvia caía e impedía salir, se quedaba escuchando su música en los techos. Había entendido que la vida no sigue nuestros relojes. Una mañana, mientras barría hojas secas del patio, se le acercó un novicio con el ceño fruncido. «Maestro Ren, ¿por qué no florece mi bonsái?» «Lo cuido con esmero, pero sigue igual que hace semanas». Ren sonrió y le ofreció el cuenco de agua que llevaba consigo. «Bebe primero», dijo. «Y luego dime, ¿crees que el agua piensa en llegar más rápido al fondo del pozo?» El joven lo miró sin entender del todo. «La flor, como el agua, sabe a dónde va. Tu única tarea es no interponerte». El novicio bajó la cabeza, algo avergonzado. Ren le apoyó la mano en el hombro. «Si alimentas con paciencia, crecerá. Si amas sin esperar nada, florecerá. Pero si empujas, todo se rompe». Las palabras quedaron flotando en el aire, como hojas que no tienen prisa por caer. Los meses pasaron como el viento entre bambúes, sin hacer ruido, sin dejar huella aparente. Pero en el corazón de Ren, algo había echado raíces profundas. Un día, mientras caminaba por el sendero del bosque, vio a una anciana intentando levantar una piedra para que el agua del arroyo fluyera con más fuerza. Su cuerpo temblaba por el esfuerzo. Ren se acercó en silencio y le ofreció ayuda, pero ella se negó con una sonrisa tranquila. «No quiero cambiar el curso del agua», dijo. «Solo intento entender por qué se detuvo aquí». Ren se sentó a su lado. Durante horas,
observaron el agua deslizarse lentamente alrededor del obstáculo. No corría como antes, pero tampoco se detenía. Había encontrado su forma, su camino, sin necesidad de fuerza. El agua siempre encuentra una manera, dijo Ren, más para sí mismo que para ella. No lucha, no empuja, solo se adapta. Y por eso nada la detiene. La anciana lo miró con ternura, como quien reconoce una verdad compartida. A veces creemos que debemos empujar todo para avanzar, pero la vida, igual que el agua, ya sabe hacia dónde va. Y en ese momento, Ren comprendió que no solo las flores ni los ríos siguen su propio ritmo. También los sueños, el amor y las respuestas llegan cuando deben. Ni antes. Ni después. Solo cuando estamos listos. De regreso al templo, Ren caminaba sin apuro, como si cada paso fuera suficiente en sí mismo. Las montañas se teñían de oro con la luz del atardecer, y el canto lejano de una flauta parecía surgir del mismo viento. Al llegar al jardín, se detuvo frente a la flor que una vez tanto había deseado ver florecer. Ya no era un capullo. Había desplegado sus pétalos con una delicadeza perfecta, y ahora, lentamente, comenzaba a marchitarse. Ren no sintió tristeza. Al contrario, su corazón se llenó de una gratitud serena. Gracias, susurró. No por haberse abierto, sino por enseñarle que cada cosa llega cuando su momento ha madurado por dentro, como la luna que no se apresura en aparecer, pero siempre asoma cuando el cielo está listo para recibirla. Esa noche, bajo la sombra del viejo árbol, Ren escribió en su cuaderno de bambú. No apures la semilla, no empujes el río. Solo sé. Y deja que la vida se despliegue como la flor, sin prisa, sin ruido, sin miedo. El viento jugó con esas palabras como si también las entendiera. Y por primera vez, Ren no quiso cambiar nada del mundo. Porque había recordado lo esencial. Lo que es para ti, llegará sin ser forzado. Al día siguiente, Ren despertó antes del amanecer. No por ansiedad, sino porque su corazón se había afinado al ritmo del mundo, como un tambor que late con la tierra. Fue al estanque y se sentó a meditar, como cada mañana, pero algo era distinto. No buscaba calma. No buscaba respuestas. Simplemente estaba. Los peces cruzaban bajo la superficie sin rumbo aparente. Las libélulas danzaban entre juncos sin razón, y una hoja flotaba sin saber a dónde iba. Todo ocurría, sin necesidad de intervenir. En ese instante, Ren comprendió algo que hasta entonces solo había oído en palabras. El universo no necesita ser corregido. Solo comprendido. Había estado toda su vida tratando de alcanzar algo, empujar el tiempo, controlar los resultados. Pero todo lo valioso, la flor, el agua, la paz, había llegado cuando él se detuvo. Cuando dejó de forzar. Cuando confió. Así, con los ojos cerrados y una sonrisa sin motivo, sintió por primera vez que no necesitaba nada más. Que la vida ya estaba completa. Y que su única tarea era permitirle ser. Con el paso de las estaciones, el nombre de Ren comenzó a susurrarse entre los peregrinos que llegaban al templo buscando guía. Algunos venían con el corazón roto, otros con la mente llena de ruido, y muchos con la ansiedad de encontrar respuestas inmediatas. Pero Ren no ofrecía soluciones rápidas. Tampoco daba discursos largos. Solo les invitaba a sentarse y observar. Mira el bambú, decía a uno de ellos. Crece hacia dentro muchos años antes de mostrarse. ¿Lo llamarías lento? ¿O simplemente sabio? A otro, le servía té sin hablar, dejando que el aroma hiciera lo que las palabras no podían, calmar. La vida, añadía luego, no se conquista. Se permite. Muchos se marchaban sin entender del todo. Pero con el tiempo, las semillas de su enseñanza germinaban en silencio, como todo lo que es verdadero. Porque Ren no enseñaba con esfuerzo, sino con presencia. No guiaba con fuerza,
sino con espacio. Y todos aquellos que alguna vez creyeron que había que empujar el destino, empezaban a notar que cuanto más soltaban, más cerca estaban de aquello que buscaban. Como si la vida esperara, pacientemente, a que dejemos de luchar para abrazarnos. Los años pasaron como el vuelo de una grulla, silenciosos, elegantes, inevitables. Ren, ya anciano, seguía caminando cada mañana por el mismo jardín donde, mucho tiempo atrás, había esperado la flor. Su paso era lento, pero firme. Su mirada, profunda como un lago en calma. Un día, un niño se le acercó y le preguntó: «Maestro, ¿cómo puedo saber si algo es para mí?» Ren se agachó con dificultad y tomó entre sus manos una hoja seca que yacía sobre la tierra. «Si tienes que forzarlo», dijo, «no es el momento. Si al dejarlo ir regresa con suavidad, entonces era tuyo por derecho natural». El niño lo miró sin comprender del todo, pero Ren solo sonrió. Sabía que no hacía falta entenderlo todo ahora. Las verdades más profundas son como las estaciones, llegan cuando deben. Esa tarde, el anciano se sentó bajo el árbol de siempre, cerró los ojos y respiró hondo. El viento acariciaba su rostro, el cielo se abría como un manto azul, y la vida, simplemente era. Y en su último pensamiento, antes de dormirse en paz, Ren sintió algo tan claro como el silencio. Nada que sea verdadero necesita ser empujado. Todo lo que es tuyo, sabrá cómo encontrarte. Y así, como la flor que no se forzó, Ren se despidió del mundo, en plena floración.